tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Estamos encantados de estar compartiendo nuevamente con ustedes. Quiero decirles que estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Unitas. También transmitimos por las redes sociales de la red de radios Herbol y transmitimos también por la radio salesiana de la Universidad Salesiana. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano de Bolivia, un sector de la sociedad boliviana que cumple un rol muy importante porque es el encargado de recoger la basura que producimos todos y todas. Y comprenderán que no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, pero además es un trabajo insalubre. Y hasta hoy, además, sabemos que las personas que se desempeñan en este sector están en la precariedad laboral porque tenemos en nuestras manos un estudio realizado por el programa urbano de la red Unitas que revela esta situación de los trabajadores y las trabajadoras del aseo urbano de Bolivia. Vamos a analizar la situación desde diferentes ángulos con varios invitados que ya están en nuestra sala virtual. Sin embargo, antes quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante, que nos va a presentar el resumen de noticias de Sumando Voces de nuestro portal. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. Agresiones a la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las 9 asociaciones departamentales denunciaron acciones premeditadas para callar a los medios y atentar contra la vida de periodistas y trabajadores de la prensa por parte de un grupo evista del movimiento al socialismo. En ese marco, denunciaron que la vida de 12 trabajadores de la prensa estuvo amenazada, entre ellos 8 periodistas, un fotógrafo, 2 camarógrafos y un chofer. Pero la cifra se eleva a 25 casos si se suman las agresiones, amenazas, secuestros y ataques a la prensa, que siguen un patrón similar. Incendio en el Madidi. El Parque Nacional Madidi, una de las áreas más biodiversas del mundo, arde desde hace casi un mes en sitios inaccesibles por tierra, por lo que se requiere una acción aérea, señalan diversas fuentes. La representante indígena Ruta Lipas informó que los incendios en el Madidi iniciaron el 10 de octubre y que fueron reportados oportunamente, pero no fueron atendidos. Entregan agenda urbana en Oruro. La ciudad de Oruro se proyecta hacia el año 2040 con una estrategia integral que pretende consolidarla como una ciudad sostenible, inclusiva y resiliente. Este plan fue inmerso dentro de la denominada Agenda Urbana de Oruro, que fue presentada la mañana del 4 de noviembre y que fue desarrollada desde el 2023 con la participación de la sociedad civil a través de organizaciones y colectivos urbanos que fueron impulsados por el programa urbano de la Red Unitas. La sociedad civil se moviliza por las ciudades con derechos y la sostenibilidad. En el marco del Día Mundial de las Ciudades, celebrado el pasado 31 de octubre, los colectivos urbanos de diversas ciudades del país protagonizaron una serie de actividades con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de construir ciudades inclusivas, sostenibles y respetuosas con los derechos de sus habitantes. Durante la jornada se desarrollaron caminatas, bicicleteadas, diálogos colectivos y otras actividades. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más detalles de las notas informativas. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok como sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal sumandovoces.com.bo. Quiero pedirles a nuestros invitados que por favor prendan sus cámaras. Ahora sí vamos a empezar con el tema de fondo que nos ocupa en esta jornada. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Mauricio Rojas. Él es investigador del programa urbano de Unitas y autor de este estudio del que les hablo, un estudio que revela la precariedad laboral de las personas que trabajan en el aseo urbano de Bolivia. Adelante, Mauricio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Considero que estos espacios de diálogo, principalmente con quienes pues todos los días no dan de su parte para poder cubrir una necesidad importante en las ciudades, es necesario, sobre todo por la precaria situación que ellos afrontan todos los días.
Perfecto. También está con nosotros Nicanor Jovea Aparicio. Él es médico y docente de la UNSA porque nos va a dar una Sí. perspectiva desde la salud respecto a los trabajadores en aseo urbano. Adelante, doctor Jovea. Está con el micrófono apagado. ¿Podríamos prenderlo, por favor? Ahora sí. Mary, buen día, gracias. Primero, agradecer la invitación a ustedes para poder dialogar y un poco enfocarnos en lo que pasa con estos trabajadores, ¿no? Todas las debilidades que sufren ellos por parte de los empleadores, ¿no? Y del sistema en el Estado y de la sociedad también, ¿no? Y bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir opinando respecto al concepto que tenemos, porque en alguna oportunidad también hemos trabajado por lo menos en el Gobierno Municipal de La Paz, en el tema de educación, en el tema de residuos sólidos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y también hemos invitado a Cristian Álvarez, él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo de Bolivia. Don Cristian, ¿está por ahí? Creo que don Cristian estaba tratando de ubicarse en un lugar donde pudiera tener una buena señal. Lo vamos a esperar un ratito, no hay problema, y luego seguramente ya lo vamos a tener conectado. Antes de empezar, quiero mostrarles unas láminas que están contenidas en el... Antes quiero mostrarles la tapa del informe. No sé si es que mi compañera Jenny la tiene, la tapa del informe que se ha elaborado a cargo del programa urbano de las Redunitas y cuyo autor es Mauricio Rojas. Este informe titula Nos tratan como a la basura. Así de fuerte es el titular porque los testimonios que se han recogido en este texto que tiene más de 170 páginas son duros respecto a las condiciones laborales en las que se desempeñan las personas que trabajan en el aseo de las ciudades. Dice, nos tratan como a la basura, situación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de aseo de Bolivia. Quiero mostrarles unas 4 láminas que están contenidas en este informe y cuya fuente es el empadronamiento realizado a este sector en octubre de 2023. Fíjense ustedes, entre octubre y noviembre, más o menos a finales del año pasado, se ha hecho este empadronamiento que podría decirse son los datos oficiales, pero luego le vamos a preguntar al investigador si estos datos son válidos o él tiene otros hallazgos en el estudio. Veamos, según este empadronamiento, existen 3.382 trabajadores y trabajadoras en aseo urbano en Bolivia, en 12 empresas, en total 11 municipios que han sido estudiados. Sin embargo, el mismo estudio nos señala que luego en un grupo focal los presentes dijeron que son más de 6.000 y los dirigentes de la FENTRAP incluso llegan a decir que serían entre 8.000 y 9.000 trabajadores de aseo en Bolivia. Sigamos, por favor. Tenemos una lámina que nos muestra la composición de género y vemos que según este empadronamiento realizado el año pasado, el 44% del personal es femenino y el 55.79% es masculino. Una pequeña parte no tiene datos, por eso hay ese desfase. Sigamos, por favor. Y lo que vamos a ver ahora es el tipo de contrato de los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano de Bolivia. Fíjense, contrato eventual 10.35%, consultoría 5.20%, me llama la atención esa figura de consultoría para limpiar las calles de Bolivia. Temporal, contrato temporal, fíjense qué alto el porcentaje, 33.12%, y contrato indefinido, se entiende con todas las prestaciones y todos los beneficios que la ley dispone, 51.33%, es decir, solamente la mitad. Sigamos, por favor. Tenemos la distribución de los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano según los ingresos. Fíjense ustedes que hay un 5.17% de trabajadores y trabajadoras de aseo que percibe menos que el salario mínimo. ¿Y cuánto es el salario mínimo actualmente? 2.500 bolivianos. Igual al salario mínimo, 52.4%, es decir, solamente la mitad de los trabajadores en aseo están percibiendo el salario mínimo, pero habrá que preguntarle, y eso le vamos a preguntar al investigador,
para cuánto alcanza el salario mínimo, si es que cubre o no cubre la canasta básica. Bueno, hasta dos salarios mínimos, 36,69%, y hasta tres salarios mínimos, el 6,09%. Dicho esto, la primera pregunta es para Mauricio Rojas. Mauricio, ¿estos datos son válidos o es que encontraste algo más en la investigación, en los grupos focales, en las entrevistas que hiciste con los trabajadores del aseo urbano de Bolivia? Adelante. Bien, bueno, como casi en todos los procesos de levantamiento de información a los que estamos acostumbrados y no acostumbrados en el país, ¿no? Principalmente cuando se trata de recabar información de primera fuente, es decir, consultando directamente a la persona sobre datos concretos, en este caso sociodemográficos. Para todos los casos es importante tener como una primera referencia, hablando del empadronamiento realizado precisamente entre octubre y noviembre del año pasado, información que nos pueda ayudar a entender, a comprender de quién estamos hablando cuando hacemos referencia a trabajadores y trabajadoras de aseo urbano, ¿no? Que en realidad esto tiene que primero concentrarse en lo que son las ciudades, ¿no? El término mismo lo refiere. Y segundo, que, bueno, esta información preliminar, ¿no? En su momento ha servido para elaborar un informe que ha, además de recoger esta información, permitido acercarnos de alguna manera a ciertos indicadores para ver el tema de las condiciones, ¿no? Ahora, cuando tú preguntas si estos datos son válidos, efectivamente para el momento del levantamiento, es decir, esos casi 2 meses, sí, pero ¿a qué se atribuye esta gran diferencia inicialmente con otro dato que salta más adelante ya en la investigación del libro, ¿no? Para la realización del libro, perdón, de 6.258 trabajadores y mucho más adelante, ¿no? Con un grupo focal que se realiza con la dirigencia, que hace una estimación todavía mucho más precisa de 7.619 trabajadores, ¿no? Acercándose mucho más cada vez a esta referencia inicial que tenía la Federación Nacional de Trabajadores de que en el país habrían al menos entre 8.000 y 9.000 trabajadores como población total, ¿no? Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Decía, inicialmente porque el nivel de instrucción, y ese es un dato importante de mencionar, de muchos trabajadores está por debajo, ¿no? O es igual a el nivel educativo primario. En muy pocos casos se concentra en la secundaria completa, incompleta, y es mucho menos el porcentaje de aquellos que han ingresado o tienen un estudio técnico o universitario, ¿no? Esa ha sido una primera, digamos, brecha para que las personas no tengan dificultades de llenar una pequeña encuesta que se lanzó en ese momento, ¿no? Y segundo, tiene que ver desde la perspectiva de género con este temor que tienen sobre todo las mujeres de participar, ¿no? Y precisamente en este ámbito del levantamiento de cualquier tipo de información. A las propias empresas municipales y privadas les ha costado, ¿no? En su momento acercarse a estos datos, a pesar de que existen planillas que también distan mucho de la realidad, porque encontramos trabajadores que, por ejemplo, en el caso de La Paz Limpia, y hay que decirlo así, están inscritos, figuran en la planilla de La Paz Limpia, y muchos de estos trabajadores son obligados a subir a la ciudad del Alto, pero prestan servicio a Trébol. Y sucede lo mismo con esta empresa en el Alto, que igual, de la misma forma, obliga a otros trabajadores a bajar aquí a la ciudad y realizar la misma labor, ¿no? Entonces, acá tampoco estamos considerando a todos los trabajadores eventuales y estas figuras que han ido surgiendo sobre los consultores de línea, ¿no? En algunos municipios de las ciudades intermedias principalmente, estos contratos internos que se realizan, y también está la figura de los jornaleros, que más adelante, si hay que mencionarlo, tiene que ver con aquellos trabajadores que cumplen una labor a destajo por días, ¿no? Y que pueden en un momento figurar en algún registro oficial de la empresa, como también no. Entonces es bastante dinámica esta rotación de personal y eso ha, obviamente, en su momento inicial del empadronamiento, ha afectado, ¿no? Bastante en esto, porque de hecho, cuando se hizo una primera presentación
con los propios, la propia dirigencia, ellos dijeron un momento, aquí somos muchos más, pero reconocemos que en todo este proceso han sucedido estas cosas que probablemente han afectado, ¿no? En reconocer una cantidad mayor. Por eso es que no nos hemos quedado ahí y hemos decidido continuar para indagar además con otras fuentes de otras instituciones, fuentes hemerográficas y demás, para acercarnos lo más posible a la población total. Ahora, Mauricio, el informe, que es un libro que se va a presentar hoy en la ciudad de La Paz, esta noche se va a presentar este libro, señala que existe una precariedad extrema. ¿En qué te basas para decir que hay una precariedad extrema? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras en aseo? Bien, a ver, desde la perspectiva, ¿no? De la, bueno, del modelo económico, político, social que hoy en día está instalado en el país y de hecho desde hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros hablamos de precariedad, y de hecho el documento inicia de esa forma, nosotros hemos mencionado como la suciedad de la precariedad. ¿Y a qué nos estábamos refiriendo? A todas aquellas condiciones degradantes, ¿no? Que se reproducen de distintas formas en este sector específicamente. Tiene que ver, por ejemplo, con cuatro elementos que son importantes para definir o medir la precariedad. Tres se han trabajado en la mayoría de las investigaciones sobre situación laboral. El primero tiene que ver con la inestabilidad laboral y hacía referencia, ¿no? A esta cantidad de personas que están con contratos que no son indefinidos o son trabajadores de planta. Tiene que ver con los bajos salarios, ¿no? Ya había mostrado una referencia también de que poco más de la mitad percibiría un salario igual o menor al salario mínimo de cada gestión. Es decir, nunca estas mejoras, estas políticas nacionales han siquiera alcanzado para cubrir esa brecha que cada vez es mayor sin considerar el contexto actual, ¿no? Donde los precios se han elevado de manera mucho más notoria y demás. Y el tercer elemento tiene que ver con el acceso a seguridad ocupacional, bueno, perdón, seguridad y protección de corto y largo plazo. Es decir, tener aportes en el sistema de pensiones, sea los anteriores o el actual de la gestora, y también contar con un seguro de salud y hablar y pensar de un seguro de vida, que es prácticamente inexistente en este sector. Pero dadas las características, dadas bueno, la forma en la que se reproduce esta labor, hay que incorporar un cuarto indicador. Y ese cuarto indicador tiene que ver con el acceso a seguridad ocupacional. Y por los testimonios, por los reportes de otros medios, por toda la información que se ha podido recabar, es prácticamente una de las deficiencias más grandes, no solamente de las empresas, sino de lo que hoy es el sistema integral de gestión de residuos sólidos, ¿no? Amparada en la ley del 2015, la 755, que no ha avanzado casi nada en proteger a los trabajadores como corresponde, ¿no? Y también a esto hay que sumarle que la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 79 ha sido pensada en un entorno cerrado, industrial, hablar de una fábrica, de un taller, nunca pensada para un trabajo a cielo abierto, como los propios trabajadores también mencionan. Entonces, las dotaciones de equipos, la dotación de material para trabajar, la dotación de los recogedores de basura, llámese de los términos que varían mucho en las ciudades, ¿no? De todo el equipo de protección, principalmente donde es más agudo en los rellenos sanitarios que no cumplen ningún requisito que establece la legislación actual, ¿no? Ninguno en el país, de hecho. Entonces, es cada vez, ¿no? Más agravante, es más preocupante porque no hay mejoras y todas aquellas dotaciones, aquel equipamiento y Ujú. demás es fruto del trabajo, de la lucha, de la protesta de los trabajadores. Nunca una iniciativa de las empresas. Jamás, ¿no? Bueno, los trabajadores también están con nosotros. Ya se ha conectado don Cristian Álvarez. Él es secretario general de la FENTRAP, que es la Federación de Trabajadores de Aseo de Bolivia. Don Cristian, prenda su micrófono, por favor. Le doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué ciudad?
Gracias, Mary. Gracias. Muy buenos días a todos. Nicanor, Buen día. Mauricio y todas las etnitas, ¿no? En primer lugar, un saludo cordial de la Federación de Trabajadores en la Ciudad de Bolivia. Yo me encuentro ahorita en este momento en la ciudad de Santa Cruz. Problemas que está pasando en la ciudad, ¿no? De aquí de la capital. Bueno, Ajá, eso sería, doctorita, porque ajá. lamentablemente es un poco riesgoso, ¿no? Donde estoy ahorita. Claro. Dígame, doctorita. Don Cristian, si me escucha, primero que no soy doctora, no me diga doctora, pues no soy doctora. Bueno, Mary nomás. ya, Don Cristian, listo. cuénteme cuáles son las condiciones en las que trabajan. Aquí el investigador dice que ha encontrado muchas cosas que usted ya le ha escuchado, como inestabilidad en el trabajo, como falta de acceso a la salud, como a la seguridad, bajos ingresos, etcétera. Pero cuéntenos usted cómo es el día a día de los trabajadores y las trabajadoras del aseo urbano de Bolivia. Cuéntenos. Ya, bueno, al respecto de los trabajadores de aseo, en realidad, donde se ve más vulneración es pues en el sector privado, ¿no? Entonces, podríamos hablar de la privada porque lamentablemente aquí en la ciudad de Santa Cruz pasan los trabajadores la vulneración de sus derechos, donde lamentablemente como vacaciones, horas extras y quinqueños, y después el material industrial, ropa de trabajo, herramientas de trabajo, no cumplen en su totalidad, ¿no? Entonces, y en La Paz igual lo mismo, pasa lo mismo en el Alto, el sector Trébol y también como LPL, ¿no? Entonces, eso es lamentablemente sus derechos de los trabajadores están muy vulnerados, ¿no? Aquí en los dos departamentos más grandes de Bolivia, que son Santa Cruz y La Paz, no, fucha, ¿cómo podría decir que los sueldos no se pagan en su totalidad, retrasos de sueldos, en fin, de muchas cosas. Son muy vulnerados, no les tratan bien como les deben tratar a los trabajadores y encima les tratan como como más antes en el siglo atrás, ¿no? En el siglo XVI, más o menos así le tratan explotación laboral. Eso sería, señora periodista Mary. Ujú. Muy interesante el testimonio, lamentable que eso suceda. Y estoy también con un médico, don Cristian. Quiero preguntarle al doctor Nicanor, perdón, Nicanor Jové, sobre qué implica el trabajo en aseo urbano. Es decir, ¿es un trabajo insalubre? ¿Es un trabajo que puede provocar enfermedades a las personas que lo desempeñan? Adelante, por favor, doctor. Está con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Adelante. muchas gracias, Mary. Importante saludarlo también al señor Cristian Álvarez. Mil disculpas, no lo saludé al consultor, a Mauricio Rojas. Eh, Creo que lo que él ha manifestado, primero felicitarlo por esa investigación que ha realizado, ¿no? Y creo coincide con los largos años de experiencia que tengo en el tema de la salud ocupacional. Yo soy docente de salud ocupacional en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, en el pre y posgrado. Y dentro de los muchos trabajos que han realizado como tesis, se enfocan esto pues de la salud ocupacional, que pese a que hay una ley, que es la 169988 del 79, sobre la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar social, no se cumple. Como él bien ha manifestado, de Mauricio, se ha hecho para ambientes cerrados, pero no para trabajadores que están en aire libre, ¿no? Eh, bueno, si nosotros recordamos, en principio, antes habían los famosos botaderos, ahora tenemos los rellenos sanitarios, pero no en todas las ciudades. Y la cantidad enorme de generación de residuos sólidos que producimos. Por ejemplo, en La Paz se produce más de 500 toneladas de residuos comunes. Y esto ha superado también en el residuos patógenos. Por ejemplo, hace unos 10 años eran 3 toneladas. Tengo entendido que ahora se genera más de 6 toneladas. Ustedes saben, hemos pasado una pandemia, ¿no?
aparecen enfermedades que pueden afectar la salud de estos trabajadores, por ejemplo, ¿no? Me estoy enfocando a dos patologías simplemente, el HIV y la hepatitis, ¿no? Que porque no se tienen las ¿Qué empresas es la primera, operadoras, perdón? HIV, dijo. ¿Qué es sí, sí, esa? el SIDA, ¿no? Ah, Es el virus, ¿no? VIH. Ah, el Claro. VIH. O Ya. los pinchados de aguja y la hepatitis, ¿no? Que son enfermedades mortales para el trabajador cuando no se hace un almacenamiento, un recojo de la basura y una disposición final adecuada, como mandan las normas, ¿no? En muchas ciudades no tenemos furgones de patógenos, incluso los trabajadores no tienen sus disposiciones finales por colores, como se manifiesta, rojo para patógenos, negro para comunes, azules para radioactivos, ¿no? A veces todos botan en bolsas negras, incluso patógenos, y no los confinan, por ejemplo, los cortopunzantes en, en, en elementos o instrumentos que no accedan a la mano humana, por ejemplo, utilizar simplemente una botella de PET que nos podía, digamos, ayudar mucho, pero en muchos casos los establecimientos de salud los eliminan y los trabajos de manera accidental, ¿no? Lo que decía Mauricio, que es fundamental, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, la constitución política habla incluso en lo que significa el famoso vivir bien, el de tener un trabajo digno, una remuneración justa. Y me sorprende que todavía haya gente que gane menos del salario mínimo nacional. ¿Qué implica eso? Que no van a tener seguro social, ni de corto ni de largo plazo. Y muchos de estos trabajadores que no tienen seguro social de corto plazo están expuestos lo que nosotros conocemos como salubristas, los factores de riesgos físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, los psicosociales y los personales. ¿A qué me refiero? Al físico, por ejemplo, ¿no? El estar expuesto a temperaturas muy altas, como en Santa Cruz, o temperaturas muy bajas, como en La Paz, Potosí. Hay gente que está recolectando basura durante la noche, ¿no? El ruido, la contaminación acústica, por ejemplo, ¿no? Que va a causarse enfermedades, por ejemplo, ¿no? Riesgos químicos. Dentro, le estoy dando solamente pequeñitos ejemplos, los químicos, porque estamos expuestos, recogen basura con químicos, que estos van a producir no solamente enfermedades eh, por el momento, digamos, dermatológicas, incluso pueden someterse a cáncer, por ejemplo, ¿no? Estomacal y por la aspiración que puedan ellos en momentos de recoger la basura se puedan contaminar. Después tenemos los biológicos, lo que se recogen de los hospitales y de otros establecimientos de salud, donde se van a contagiarse de virus, parásitos. Usted sabe cómo ha sido la pandemia, cuánta gente ha muerto porque no tenían. Estoy hablando del otro factor, que es el factor personal, y que se enrola con el equipo de protección personal. Yo he visto que a estos trabajadores no les dan equipo de protección personal adecuado, por ejemplo, ¿no? Mandiles, gorros, barbijos, guantes que deben ser eh, de acuerdo a la normativa, por ejemplo, ¿no? Y el factor psicosocial de lo que hablaba Mauricio, por ejemplo, ¿no? El hecho, ese es el estrés. El hecho de estar expuesto a miles de factores, a uno le va a producir estrés. El hecho de ganar un salario menor al mínimo nacional y estar expuesto ante tal situación, realmente nos va a causar. Todos tienen pues Ujú. obligaciones, más aún que ahora estamos atravesando una crisis económica en el país. Tienen una mala alimentación estos compañeros. La norma Entiendo. establece, por ejemplo, que ellos deberían tener como suplemento algún alimento, ¿no? Que yo no comparto, por ejemplo, con el tema de la leche, por ejemplo, que la leche, en vez de eliminar el contaminante, lo fija como elemento, como investigador, he visto que es la fruta la que puede eliminar, ¿no? Entonces, los trabajadores Ujú. deberían de alguna manera tener algún grado mínimo de alimentación. A todo esto, Entiendo. nosotros Después, le llamamos ajá. precarización de la salud de estos factores de riesgo, ¿no? Una precarización laboral, de explotación laboral, ¿no? Que Ujú. lamentablemente, gracias a ellos, las ciudades están limpias, ¿no? Y finalmente es el tema cultural también de las personas, pues, ¿no?
que nos gusta botar basura. Y bueno, vamos a seguir hablando seguramente, ¿no? Me Sí, preguntaba algo. vamos a Sí, seguir dialogando porque hay más preguntas que queremos hacer, pero ahora quiero pasarle la pregunta a don Cristian, porque usted ha dicho cosas preocupantes, doctor, ¿no? Dijo, por ejemplo, se pueden contagiar de VIH si se pinchan con las pues, agujas, con las jeringas, qué sé yo, que se botan, se pueden cortar las manos dependiendo de cómo la gente bote su basura. Don Cristian, ¿cómo bota la gente su basura? ¿Lo mezcla todo o la gente separa su basura? ¿Cómo quisiera que sea para mejorar un poco la vida de ustedes, de los trabajadores en aseo urbano? Adelante, don Cristian. Está con el micrófono apagado por si acaso. Ya, bueno, al respecto que dice el doctor Nicanor, evidentemente los gases, o hablamos de insalubre, bueno, no los trabajadores como corremos riesgo con la basura, lamentablemente en el relleno sanitario es pues contaminante de los lixiviados y gases tóxicos, ¿no? Lo que sale de las chimeneas. Es fuerte los olores. En ese caso, evidentemente, en algunos rellenos no les dan ni leche, nada, ¿no? Pero la leche es un poco como deshidrata más o menos el cuerpo, pero cuando el cuerpo se daña, bueno, pues no es la leche, sino tendría que ser como vitaminas o algo de verduras, consumir más verduras, ¿no? Frutas y verduras, eso es donde tiene más alcalino, ¿no? En ese sentido, yo creo que los trabajadores necesitarían eso, pero no, lamentablemente las empresas o los encargados que ven, no ven esa situación de los trabajadores, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿qué decimos? La insalubridad de los trabajadores es pues donde estamos contaminados con el medio ambiente, que los gases tóxicos de los autos estamos absorbiendo en las calles. No es eso nomás, también la lluvia, el sol, el viento, lamentablemente nos dañan la parte del cuerpo, ¿no? Mayormente los riñones, los pulmones y parte nasal y cerebral, ¿no? También como la vista, con los tóxicos, todas esas cosas. Es muy preocupante, ¿no? A lo que vemos los trabajadores de aseo pasan esa situación muy fuerte, riesgosa en las calles, donde las autoridades no ven esa situación que pasamos, ¿no? Eh, eso, ¿no, doctor? Es muy lamentablemente lo que pasa. Ahora, con la basura donde trabajamos, evidentemente botan perros muertos, gatos muertos y también levantamos de las calles. Hay gente maliciosa que le bota todo su orina en las calles, hacen sus heces y demás. Mucha, y estamos totalmente contaminados y es por eso estamos viendo el proyecto de Insalubre, ¿no? Donde queremos sacar nuestra jubilación a corto tiempo. Es preocupante, doctor. aló, Mary, está apagado su micrófono. Caramba, que me tuvo que Cayó pasar en a la mí trampa. también. Caí en la trampa. Bueno, les decía que, bueno, el testimonio de don Cristian es muy importante y preocupante, pero también queremos ir a la calle porque tenemos una serie de videos que los vamos a ir compartiendo a lo largo del programa y queremos empezar con uno. Ha sido elaborado por el colectivo Cuarto Desordenado de Sucre, que recoge un testimonio de una persona que trabaja en el aseo urbano. Adelante con ese video, Jenny, por favor, si lo tenemos listo. Yo me llamo Gregoria Cruz. Yo trabajo aquí en empresa EMAS desde 2008. Y yo soy madre soltera, tengo 3 hijos. Cuando me abandonó, me engañó su papá de mi última hijita. Decidí coleccionar desechables. Y hay un señor me dijo, una vergüenza estás recogiendo esto, joven eres, trabajar pues, me dijo. Desde entonces le comencé a trabajar, porque esas veces era día y noche. 1 de la mañana salía para terminar 7:30, así. Casi 1 de la tarde volvíamos para hacer este repaso en Contaqui. Pero eran las rutas grandes. Calle Colón, Bostillos, Junín, Loa, por el Cárcel, una sola ruta era.
Ahora ya no es así. En mi barrio, casi 3 de la mañana, en la calle Argentina, un moto me atropelló. Estaba lloviendo, yo estuve barriendo, no me he dado cuenta que estaba viniendo, me ha pisado aquí, pero así me trabajó porque no tenía caja, nada. No. Al momento, ¿qué voy a decir? De susto no sentía nada, pues por eso no le dijo nada. Grave estaba lloviendo, antes no había ropa de agua, ni esta ropa no nos daba. Así con nuestra ropita trabajábamos. Ahora nos faltaría no, material, no está mucho. El vendedor vende las escobas que no sirven. ¿Sí? En vano botan trailers. Que todos los usuarios dirían que no sean así muy un poco, nos recibimos maltratos. Nos riñen, nos gritan, con basuras nos botan, hasta de carajos nos agarran. Sí. Doña Gregoria nos cuenta que ha sido atropellada a las 3 de la mañana. Un recordatorio de a qué hora trabaja esta gente. Cuando nosotros despertamos y salimos de nuestra casa, la ciudad está ya limpia, pero para eso ha tenido que haber gente, personas, mujeres, hombres, trabajando, recogiendo la basura y arriesgándose, porque los accidentes de tránsito en los que son heridos o heridas las personas que trabajan en el aseo son muy frecuentes, ¿no? Mauricio, quiero pasarle la palabra a él, preguntarle sobre esta situación de lo que acaba de consultar, de lo que acaba de testimoniar doña Gregoria, pero también tengo una participación que viene a través de las redes sociales. Don Nelson Villanueva nos dice, ¿en qué se basaron para realizar estos estudios? Y si tienen encuestas sobre enfermedades en las que se atiende a los trabajadores del aseo urbano. Mauricio, por favor, con esos dos temas. Bien, a ver, con lo primero, yo aprovecho de mandarle a través de este medio un saludo a esa trabajadora que refleja lo que también está evidenciado en el documento, porque estos accidentes no son frecuentes, principalmente en las rutas o en los turnos nocturnos, ¿no? Donde la inseguridad además, pues es otro de los elementos que principalmente afecta a las mujeres, ¿no? Han reportado estos atropellos, han reportado robos, han reportado asaltos. Algunas suelen decir que tienen que callar todo lo que observan durante la noche, ¿no? Que no solamente les ocurre a ellas, sino ocurre a otras personas. Y tristemente están condicionadas por los inspectores de trabajo para callar estas situaciones, ¿no? No son acreedoras del, digamos, cuando ocurre un accidente, de poder acceder al seguro de salud, incluso cuando en algunos casos lo cuentan, ¿no? Las obligan a retornar al día siguiente, ¿no? Con mucha suerte les dan permiso, negocian por un día de vacación y para todos los casos opera esta frase de decir te vas a callar y vas a decir que te has caído. Te vas a callar y vas a decir que ha ocurrido otra cosa, ¿no? O que el accidente se ha cubierto por el SOAT y no por el seguro de salud. Y ahí entro a la siguiente consulta, ¿no? Para utilizar, bueno, la federación ha hecho un trabajo importante en recabar, ¿no? De las cajas de salud, de aquellos sindicatos que tienen un seguro, reportes, ¿no? Para el año 2023, algunos del 2022, sobre las patologías, las atenciones, ¿no? Que estarían reportadas en sus sistemas, ¿no? Sin embargo, a mi criterio, y eso lo he ido yo revisando, aquí el doctor me puede dar una mano más adelante en otra precisión, digamos, pero a mi criterio, esta información que ha sido brindada a la federación para respaldar precisamente la propuesta de ley de insalubridad, ha sido sesgada y sesgada con una intención, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque cuando uno revisa la información, aparece, por ejemplo, el COVID, ¿no? Como la primera, cuando ya hay una etapa de superación de esa enfermedad y probablemente, ¿no? Podemos hablar de que hay un descuido de parte de la empresa de no obligar o pero por lo menos no dotar las condiciones para que todos estén vacunados, ¿no?
Aún así, la exposición a esta enfermedad y otras es muy evidente. Sin embargo, hay que hacer, yo también recomiendo eso en el documento, hay que hacer una precisión mucho más detallada, una investigación detallada para poder tipificar, para poder reconocer, identificar cuáles serían estas enfermedades inherentes al trabajo de aseo urbano. Yo personalmente he identificado cinco, es decir, las dermatológicas, las infecciosas, las respiratorias, las parasitarias y las muscoesqueléticas, porque el estar recogiendo en muchos casos, el agacharse todo el tiempo, el exponerse y demás, por ejemplo, aparece la artrosis, ¿no? Las afecciones de la rodilla, de los codos, de las muñecas, y eso es frecuente. Y hay un tema de género que hay que incluir cuando uno ve la cantidad de veces que ha acudido la persona, generalmente en los hombres llega hasta la segunda atención. En el caso de las mujeres, muy llamativamente, es hasta la primera. Y estoy hablando de menos de 3 de cada 10 trabajadoras que acuden a una segunda instancia por todo lo que ya he mencionado. Además, estos reportes no se han concentrado solamente en el beneficiario directo, que sería el trabajador para identificar estas enfermedades. Han incluido también a los beneficiarios indirectos, ¿no? Como los hijos o los cónyuges y demás. Esos datos pueden en algún caso variar, porque las enfermedades respiratorias, como el resfrío común, por ejemplo, aparece ahí, o las iras, ¿no? Pero no necesariamente es una enfermedad inherente a este tipo de trabajo. Entonces, yo ahí sí sugiero, ¿no? En el documento que es importante abordar todo esto desde una perspectiva tal vez mucho más científica para validar la información que ya en un momento ha contado, digamos, la federación, pero ya para pensar en que esto avance hacia la discusión en la Cámara de Senadores y, bueno, más adelante se pueda elaborar una ley, ¿no? Y también como lo que mencionó don Cristian, ¿no? Es decir, que incluir dentro de la ley esta diferenciación, como ocurre con la ley de insalubridad también para el caso de los mineros, que es una ley que ya tiene unos años, ¿no? Y bueno, aquí la gran diferencia es que los salarios que perciben la gran mayoría de los trabajadores y a la inestabilidad que están sometidos, la incertidumbre en realidad, va a hacer que incluso con esta ley estos trabajadores accedan a pensiones muy bajas. Entonces, de ninguna manera más adelante van a poder compensar todo aquello que han padecido, que están sufriendo. Ya lo mencionaba el doctor también, reportes de cáncer hubo con fallecimientos en varios casos, ¿no? ¿Dónde se ha dado esto? Principalmente en rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo y casi a suerte de denuncia, como es el matiz también del documento, bueno, decirlo, ¿no? Tanto en empresas privadas como en empresas municipales. Bueno, una de las recomendaciones entonces del informe es que se apruebe una ley de insalubridad. Don Cristian, ¿por qué ustedes están también apoyando o pidiendo esa aprobación? ¿Eso les traería algunas prestaciones diferentes, algunos beneficios diferentes de parte del Estado? ¿Permitiría que les atiendan mejor? ¿Cuál es la idea de pedir una ley de insalubridad? Adelante, don Cristian. Está con el micrófono. Ya, sí, es el proyecto de ley que estamos pidiendo o que estamos haciendo el seguimiento, como puedo decir, lo que la federación está proyectando, diría, ¿no? Pero a lo que el proyecto, evidentemente, ¿a qué se refiere? A que los trabajadores del sector de aseo son, pues, o sea, corren el riesgo de mayormente en o sea, los gases tóxicos, como, o sea, un trabajo bien forzoso es, ¿no? Eh, en las calles, cuando pasemos, un desgaste muscular, evidentemente, como el frío nos pasa todo el cuerpo, nos dañamos, ¿no? Y es por esa razón en este proyecto de ley estamos insertando para que nuestra jubilación sea más reducida, los varones a los 58, las mujeres a los 50, ¿no? O 55, como el sector minero más o menos que tiene una jubilación a los 55, 58, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido también nosotros sugerimos que entre esta insalubridad
a que nosotros también nos jubilemos con el 100%, ¿no? Un poco eh, por el tema de la salud que poseemos nosotros, ¿no? En ese caso, estamos proyectando también, estamos o sea, recabando más información de lo que trabajamos nosotros como en nuestras cajas, evidentemente, esto tendría que venir desde las cajas donde estamos asegurados. Evidentemente, de ahí sacar el pronóstico, ¿no? De toda las enfermedades que cosemos nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, eso sería, y es por esa razón, como trabajadores de aseo, estamos insertando ese proyecto de ley. Muy bien, y está aquí el doctor Nicanor Jové. A él le vamos a preguntar si considera que el sector debería ser considerado insalubre, entre comillas, y que esta ley podría ser aprobada para beneficiarlos, digamos, con una jubilación mucho más temprana, con algunas otras prestaciones de salud, atenciones diferenciadas. Adelante, doctor Jové. Quisiera preguntar antes, por favor, Mary, a Cristian y a nuestro investigador, a Mauricio, si los trabajadores hacen el examen preocupacional antes de ingresar a trabajar y después, por la ley 1988 y el Código de Seguridad Social se establece que deben hacer los exámenes periódicos ocupacionales. Esto con el propósito de ver en qué condiciones están entrando a trabajar y cuando ya están realizando el trabajo, si ellos ya han tenido alguna enfermedad, han desarrollado una enfermedad. Porque la seguridad social cubre pues lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los accidentes son súbitos, lo que decía Mauricio, ¿no? Ha habido por las lesiones dorso-lumbares o algunas otras lesiones, son súbitas de pronto que pueden causarte una incapacidad temporal o ganancia o la muerte, ¿no? Y la enfermedad profesional la desarrollamos todos, incluso usted que está sentada en ese escritorio, el estrés, ¿no? Desde que entramos a la universidad, empezamos leun, tapa o latina y que nos va a causar alguna enfermedad. Eh, Peor los trabajadores que están expuestos, ellos todos van a desarrollar una enfermedad profesional, ¿no? Quisiera preguntarle si hacen ese examen para emitir mi criterio, por favor. A ver, rapidito, entonces, primero, don Cristian, ¿hacen el examen preocupacional? En realidad, sí, se hace, pero el examen, o sea, lo que se toma en la empresa, el patronal, evidentemente nos hace ese examen preocupacional, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, no en su totalidad, porque en algunos países, departamentos no lo hacen. Ujú. Nosotros, evidentemente, en algunos sectores, ¿no? No en su totalidad, pues como lo indico, algunos sí cumplen con ese examen preocupacional y algunos no. Perfecto, ya tiene la respuesta, doctor. Sí, sí, sí. Creo que es fundamental, ¿no? Este examen, porque esto nos va a orientar para saber en qué condiciones entran a trabajar, ¿no? Y el estar expuesto a muchos factores de riesgo, como hemos manifestado, estoy muy seguro de que van a desarrollar muchas patologías. Ya los han manifestado, dermatosis parasitarias, o musculoesqueléticas, eh, estar expuesto, por ejemplo, a contaminantes como el tetratilo de plomo, ¿no? Estar expuestos al Ah, dióxido de carbono en las calles, a la radiación solar, todo eso, van a desarrollar muchas patologías, ¿no? Los metales pesados, porque ellos se exponen a metales pesados. En el manejo de residuos sólidos hospitalarios, igual están con un sinfín de gérmenes, bacterias que nos van a producir un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, sí es prudente declarar como un trabajo insalubre, mucho más porque no les pagan bien, no les dan equipo de protección personal de manera adecuada, de acuerdo a la normativa, incluso los periodos de descanso, todo eso, permitiría, igual que a los trabajos mineros, declararlos como trabajo insalubre, ¿no?
Perfecto, entonces sí, el doctor dice que sí es factible declarar trabajo insalubre al trabajo del aseo urbano. Yo tengo varias preguntas y comentarios del público, pero antes quiero agradecerle a don Cristian por haber estado con nosotros, porque él está a punto de acabar su batería. Así es que muchísimas gracias, don Cristian. Esperamos verlo en otra oportunidad. Y esta noche vamos a estar en la presentación del informe La Paz. Sí, sí, doctorito. Perdón, Mary, va a disculpar, siempre estoy con la mente, doctorito. Bueno, agradecerles a ustedes también, ¿no? A todos. Mi batería no la he hecho cargar toda la noche, he venido con el viaje a Santa Cruz. Evidentemente, ya el retorno tengo que dar el vuelo a la ciudad de La Paz. Más tarde voy a estar ya en la ciudad de La Paz. Gracias por la entrevista y sería en la otra oportunidad que más, o más eh, detallado Con más sería batería. también problemas. ¿Ya? Listo. Muy bien. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, don Gracias. Cristian. Bueno, quiero leer los comentarios antes de continuar. Mónica Jiménez nos dice, en Santa Cruz el trabajo en las calles es muy arriesgado. Ha habido accidentes con muertes y muchas familias quedan huérfanas y las autoridades ignoran los beneficios que se les debe dar. Don Justino Mendoza dice, hay que tener el mismo trato que los mineros. Jameson Rojas nos dice, queremos el mismo trato laboral de los mineros. Ahí apunta, ¿no es cierto? A ser tratados como los mineros cuyo trabajo ha sido declarado insalubre para que puedan tener una jubilación más temprana y además de otras prestaciones diferenciadas. Quiero que pongamos un testimonio más, por favor, de los que tenemos del cuarto desordenado para que podamos ver qué pasa en las calles. Adelante, Jenny, por favor. Bueno, yo me llamo Aldair Manuel, soy peoneta también de la entidad municipal de San Potosí. Yo trabajo desde el 2017 y bueno, ha sido un poco difícil adaptarse, piensas que es fácil y todo, pero llegado el momento cuando empiezas a trabajar, ves que no es así. Ha habido días en que incluso sueñas que estás trabajando. O sea, el trabajo no te deja, no se aleja de tu mente. ¿Por qué? Porque trabajas de día, llegas cansado y a veces solamente puedes pensar en el siguiente día. Te levantas y es como si no hubieses descansado nada. Sí, bueno, precisamente yo he sufrido 2 accidentes. El primero ha sido el año que he entrado y esa vez teníamos una administración, bueno, se podría decir muy dudosa. ¿Por qué? Porque cuando yo me he accidentado, querían que yo pague toda la operación. O sea, la empresa me estaba prestando el dinero para poder cubrir los gastos de la cirugía y del platino, o sea, todo. Y nos decían, aguántate nomás, así. Pero yo no me he aguantado, he ido al Ministerio del Trabajo y, bueno, he hecho que la empresa cubra su responsabilidad. Y en ese entonces tampoco solíamos aportar a la AFP, o sea, sinceramente, los trabajadores nuevos siempre han sido más discriminados, siempre han sido tratados como más esclavos. Pueden hacerles trabajar más horas y todo, pero como son nuevos y quieren trabajar, pues no van a decir nada y se van a aguantar. Eso parte más o menos desde una discriminación interna de la empresa, desde la administración. Estamos tan cerca, pero estamos también tan alejados en el tema del trabajo. Ellos trabajan con nosotros, pero no entienden cómo es nuestro trabajo. Bueno, hay de todo. O sea, hay rutas donde es grato estar, o sea, la gente hay personas muy buenas a veces, pero también hay personas muy malas. Que tengan un poco más de empatía, no solamente con los trabajadores, sino con su ciudad. Si ellos no son empáticos con cómo se ve la ciudad, entonces la ciudad va a estar más descuidada y a veces no se puede hacer todo el trabajo. Lo más frustrante de poder trabajar aquí es que recoges una basura, un montón, vuelves a pasar por ahí unos 2-3 minutos y ya está de nuevo, o sea, la basura, y eso es realmente frustrante. Al principio piensas que estás haciendo un cambio, o sea, yo me sentía bien, pero al ver esto te vas, no sé, va cambiando tu carácter y ya te va desmotivando a poder seguir trabajando.
Era Andar Manuel desde Potosí, contándonos que también sufrió un accidente, que querían hacerle pagar a él por ese servicio de salud. Pero además me quedo con un mensaje que él decía, empatía sobre todo, empatía con la gente que nos recoge la basura, que nos limpia la ciudad. A veces son invisibles para la gente que transita por las calles, ¿no? Son tan invisibles que los atropellan, que los empujan, en fin, ¿no? Lo que están pidiendo es que los miren, que los vean, que sean empáticos con ellos y que les den un reconocimiento en la sociedad por hacer este trabajo que otra persona no quisiera hacer, que es recoger nuestra basura, nuestros desechos. Quiero preguntarle al investigador Mauricio Rojas, ¿qué pasa con las mujeres? Si es que hay, si esta precarización es mucho más marcada en el caso de las mujeres y por qué. Bueno, hay una frase que está en un testimonio que está en el documento que dice, casi todas somos mujeres, madres, ¿no? Y de la tercera edad. Eso resume en gran parte lo que nosotros podemos evidenciar como el rostro femenino, ¿no? Que en realidad implica un alto costo social en detrimento de sus derechos. Esta diferenciación que había, y ya lo he mencionado al principio, de un 56% según el empadronamiento de hombres, 57 versus un 44, dista mucho de la realidad precisamente por eso, ¿no? Estas son las personas más acalladas, más vulneradas. Hay una figura del cambio de ruta como castigo, por ejemplo, ¿no? Aquella que denuncia, aquella que se anima bueno, a comentar lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido en una jornada de trabajo, es objeto de una represalia, ¿no? Y es una represalia que incluso ha utilizado formas muy, digamos, deplorables, ¿no? De mencionar, es decir, el acoso laboral no solamente viene de parte de los inspectores, todos hombres, ¿no? Hacia las mujeres, sino muchas veces utilizan a otras compañeras para hostigar a las más antiguas, para encontrar cualquier motivo para despedirlas, ¿no? Para cansarlas, para tomarles fotografías en el momento de descanso. Una de ellas decía, no podemos estar así sin comer, pero uno se quita el barbijo un momento o estamos así tomando un respiro y aparece alguien y nos toma una fotografía y dicen que no estamos trabajando, que estamos descansando, que no estamos cumpliendo nuestra ruta. El testimonio del compañero de Potosí también refleja lo que las compañeras señalan, es decir, las rutas cada vez se han hecho más largas, ¿no? Hay estudios del 2022 que reportaban que recorrían en promedio entre 2,8 y 3,2 kilómetros. En la investigación se han reportado rutas de 4,5, 5,4, ¿no? Y es, como decía el compañero del testimonio, todo el tiempo. Uno dice tiene una ruta o un mapa de 5, 6, 7 cuadras, pero es las 8 horas, ¿no? Levantando toda la basura. Y llegando a ese punto, las mujeres también, aunque tienen alguna noción de cuánta basura recogen, ¿no? Manualmente, que también hay estimaciones que son entre 4,5, 6 kilogramos, ¿no? Se va incrementando porque eso no para. En la investigación se plantea lo siguiente: los pocos datos que hay reportados del Instituto Nacional de Estadística que provienen de las empresas municipales y algunas privadas en el caso de La Paz, para las ciudades capitales y el Alto, señalan más o menos, ¿no? Que el 80% de la basura estaría generada en el área urbana y de ese 80% el 70% en estas 10 ciudades, ¿no? Primero, pero si nosotros hablamos de cuánta basura se generaría en todo el país, primero que no hay información precisa, ¿no? Ha sido un esfuerzo de la investigación poder hacer estimaciones y se ha determinado que para la gestión 2024 se generarían entre 3,1 y 3,6 millones de toneladas métricas. Esto, ¿qué quiere decir? Que cada trabajador, estos 7,619, perdón, tendrían que recoger 778 kilogramos todos los días. Además, considerando que solo el 16% de la basura se trata y se recoge adecuadamente. Entonces, cuando, a pesar de alguna guía, porque no hay una ley específica, ¿no? Para determinar las tasas de aseo, aparecen informes de
entidades municipales como en Quillacollo, que se reportan en quiebra y utilizan eso para justificar que no se pueden mejorar las condiciones salariales, ¿no? Ahí hay un problema que no está siendo abordado desde el municipio, tampoco desde las gobernaciones y mucho menos desde el Estado, ¿no? Y esa gran diferencia que cada vez es mayor entre lo que generan las empresas con la basura, porque esto, ojo, se ha convertido en un negocio que termina siendo apropiada por unas cuantas personas que han ido conformando en La Paz y en el Alto casi una logia de personas que no solamente están ocupadas de las empresas, digamos, más conocidas, sino han ido inventándose otras tercerizadas, y lo mismo ocurre en Santa Cruz y lo mismo está ocurriendo en los municipios más pequeños. Entonces, no hay mejoras salariales y mucho menos en el caso de las mujeres. Ya decía, para resumir, este cambio de ruta como castigo, el acallar todos los reportes que hay o los accidentes que se suscitan. Cuando nos referimos a los reportes de las cajas, aparecen, por ejemplo, temas de amenaza de aborto, pérdidas, ¿no? Dolores muy fuertes en la espalda y otros. Entonces, es cada vez, ¿no? más preocupante porque, y también es un tema muy, muy, muy serio, el tema del acoso sexual, que ocurre de compañeros hacia las compañeras, de los inspectores, de los empleadores, ¿no? En fin, de toda la empresa al final. Entonces, son ellas quienes más están sufriendo estas vulneraciones y eso también se refleja en este dato, porque partimos desde algunas investigaciones que serían entre el 70 y 80%, pero estamos hablando del barrido. Hoy en día sabemos que, y desde hace mucho tiempo ellas mismas refieren, el trabajo de la recolección mecanizada, además considerando que es un sector que no ha incorporado tecnología, ¿no? Para mejorar condiciones, y yo lo he citado, es producto de la lucha de los trabajadores, hace que estas personas o que la participación femenina cada vez se reduzca más porque precisamente sobre ellas tienen todas estas vulneraciones que, como ya la menciona el doctor, cansan, estresan, aparte que uno no tiene un salario que pueda cubrir necesidades, no alcanza, ¿no? La canasta normativa alimentaria, que quiere decir lo que una familia tipo de 5 miembros en el país necesitaría con cálculos al 2023 en diciembre de 2.778 bolivianos, está por encima de la gran mayoría de los trabajadores o de ese 51 más que perciben salarios inferiores. Y estamos hablando solamente de la alimentación. Cuando el doctor dice es importante que se alimenten para contrarrestar posiblemente o potenciar su salud, ni siquiera alcanza para comer. ¿Qué de las otras necesidades, ¿no? Que Entiendo. quedan al Ujú. margen de todo esto. Claro, entonces la situación es difícil para todos, pero es especialmente difícil para las mujeres, por lo que nos acaba de explicar el investigador Mauricio Rojas. De hecho, en mi trabajo periodístico yo he entrevistado a algunas mujeres que trabajan con el aseo urbano y nos contaban que un alcalde les llegó a decir que está prohibido que se embaracen, ¿no? A las trabajadoras de aseo. Porque claro, eso implicaría, por ejemplo, dejarlas libres 3 meses para que cuiden al bebé, para que se cuiden a sí mismas, algunas prestaciones, en fin, ¿no? Realmente la situación es complicada. Quiero leer algunos comentarios más antes de despedir el programa, porque ya estamos más de una hora aquí conversando de un tema muy importante, de un sector relevante en nuestra sociedad. Giovanna Cruz nos dice, respetemos a los que limpian la ciudad, botando la basura en los basureros. Zdenka Palacios nos dice, los trabajadores en aseo no son reconocidos por el verdadero trabajo que hacen. Es duro, riesgoso y peligroso. Son padres y madres que se exponen a muchos riesgos. Durante la época de pandemia, ellos trabajaron día a día poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias y no fue reconocido por nadie. Iván Ávila nos dice, también los accidentes que ocurren en las calles que sean considerados como accidentes de trabajo. Y bueno, también tenemos de parte de Iris Baptista que nos dice que es un trabajo invisible y no reconocido. Sin el trabajo de aseo urbano, las ciudades tendrían un problema de salud pública. Sin embargo, como escuchamos y vemos, los derechos de las y los trabajadores se violan y las
empresas se aprovechan y las alcaldías se lavan las manos. El Estado no garantiza sus vidas y su seguridad. Me parece muy importante este punto porque la pregunta es, ¿qué hacen las alcaldías como supervisoras de las empresas que hacen el trabajo de recojo de basura? Dos, ¿las empresas cumplen o no cumplen? Por lo que dice este estudio, no cumplen con sus obligaciones con las trabajadoras y los trabajadores en muchos casos. Y finalmente, también la pregunta para el Ministerio de Trabajo. ¿Está cumpliendo con su labor respecto al sector de las trabajadoras y los trabajadores de aseo urbano? Y siguen llegando los mensajes. Hubert Sandoval nos dice, ley insalubre, por favor, es muy inhumano este trabajo. Les agradezco muchísimo a ambos por haber participado en nuestro programa. Doctor, su despedida, por favor. Está con el micrófono apagado. Perdón, solamente recordar que un estudio que realizamos es que la población pues aprenda a generar menos residuos sólidos también, ¿no? Hay una diferencia, la gente de la clase alta, que tiene bastantes recursos, genera diariamente entre 4 y 5 kilos. La clase media genera 2 a 2,5 kilos de basura. La gente de las zonas periurbanas generan medio kilo o menos, ¿no? Pero la verdad, la gran generación de basura hace también que estos compañeros estén pues enfrentados a mucha sociedad. Los municipios y las empresas operadoras, cuanto más recolecten, pues van a tener mayor ingresos y les dan menos protección a sus trabajadores, ¿no? Entonces creo que hay un desequilibrio en todo este tema, ¿no? Había que preguntar cuánto es el ingreso de las empresas y cuánto distribuyen para salud, para equipos de protección, para las medidas que se necesitan, ¿no? Las condiciones ergonómicas son las peores que hay, ¿no? Entonces, bueno, con esto me despido, estoy atento para cualquier comentario y felicitar nuevamente a Mauricio por excelente trabajo y me sumo a ese pedido también porque habría que luchar por esos compañeros y compañeras fundamentalmente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos la opinión de Lourdes Huaquipa Torrico. Dice, una valoración para cada uno de ellos. Se refiere a las personas que realizan el trabajo de recojo de la basura. Muchísimas gracias al investigador Mauricio Rojas y la invitación para que esta noche vayan a la presentación de tu informe. Adelante, Mauricio. Sí, muchas gracias nuevamente. Nos tratan como a la basura, es una frase que encapsula la lucha por la dignidad y el reconocimiento, ¿no? De un sistema que ha relegado a este sector al último lugar, ¿no? A lo último. Y nos tratan con la basura también es una frase poderosa de los propios trabajadores, ¿no? Para hacer referencia a esa indiferencia, a esa indolencia, al silencio, ¿no? Porque es básicamente lo que uno hace. ¿Cómo tratamos a la basura? Tratamos de la misma forma a estas personas. Y hacer la invitación para reflexionar y tratar de cambiar esta narrativa lo antes posible, porque son personas que merecen un trato diferente. Muy bien, este informe se va a presentar esta noche en la Asociación de Periodistas de La Paz a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Antes de despedirme, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia. También estamos en la red social X en Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok en sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. No se olviden que nuestro medio de comunicación se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, siempre con los lentes de la sociedad civil. Hoy nos hemos enfocado en las personas que trabajan en el recojo de la basura en 11 ciudades de Bolivia, pero que es aplicable a todo este sector de hombres y de mujeres que hacen un trabajo casi invisible y que están reclamando reconocimiento y sobre todo derechos de parte del Estado. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.